Buenos días. Un gusto saludarles en esta segunda parte de este taller, de este espacio de conversación que hemos posibilitado conjuntamente entre UNICEF América Latina y la Universidad Norte, América Latina y el Caribe. Es importante. Y considerábamos, ayer conversábamos con Case, con Markel, después de la conversación de ayer, y coincidíamos en la importancia de haber creado el espacio, digamos, porque de alguna u otra forma, estando nosotros acá, en general, muchas personas de América Latina, que también venimos desarrollando procesos en los territorios. En algún momento se cuestionaba la idea de que nos reuniéramos acá y que no nos reuniéramos allá. Seguramente allá también nos reunimos muchas veces, nos reunimos también con muchas comunidades, pero la oportunidad de estar aquí y conversar sobre nuestras perspectivas, creemos que la conversación de ayer mostró que es importante seguir generando este tipo de articulaciones y digamos que yo señalaría como unas palabras claves, así muy en términos generales de la conversación de ayer, digamos que de Van Sant, la idea de construir esa apuesta global que pudiera ser integradora alrededor del cambio social y de comportamiento, que recuperara elementos como digamos, los movimientos sociales, la participación, la autodeterminación, la multidisciplinariedad, pero también como los condicionamientos que se tienen en el momento de gestionar los recursos y que son que son algo real del escenario, pero de eso también como la apertura a incorporar elementos. Yo creo que a mí me quedó mucho eso como un elemento importante que podemos capitalizar. De Mario Mosquera, varios aspectos, digamos, como reconocer la diversidad de los estados, de los gobiernos, y la importancia de generar esa incidencia desde los ámbitos nacionales hasta el ámbito territorial local donde se materializa. También insistió pues en esto de la interdisciplinariedad, de la importancia de la psicología comunitaria, del trabajo social, digamos, de la articulación en todo ese marco. Y finalmente entender que en el ámbito de la acción para el cambio social y de comportamiento hay una cantidad de herramientas que podrían considerarse de alguna manera y que cada región podrá priorizar, digamos, como en las que se considere más fuerte y que tenga mayor capacidad. Eliana nos mostraba cómo a partir de la experiencia de Minga han logrado procesos muy importantes en el Perú, desde con la gente, digamos, la importancia, digamos, de una participación efectiva y que incluye muchos elementos, digamos, de autorreconocimiento, de emocionalidad, de visibilidad de los procesos que son supremamente importantes, que se construyen desde dentro y que luego se ponen en diálogo. Y finalmente Adelaida, desde Romper el Silencio y su trayectoria con el entretenimiento, la importancia de entender ese sujeto con quienes trabajamos como un sujeto que tiene una historia, que tiene una memoria, que son muy importantes, digamos, como reconocimiento de cómo la comunicación, más allá de transmitir mensajes, apunta a crear de alguna u otra manera debates, diálogos, interpelar y que más bien la gente decida luego, digamos, estrategias de acción hacia el futuro. Estoy simplificando y sé que simplificar es odioso, pero quería de pronto, por si hay personas que llegaron hoy, decir un poco como temas que conversamos y que luego se alimentaron con varias participaciones. Partiendo de esto, casi quisiera darte, pues, no sé si quieres la palabra. No, está bien. Yo iba solo a decir que para mí... buenos días una vez más. De que para mí todo esto se va muy a la mano con y yo vi unas palabras clave ayer, ¿no? Entonces la interseccionalidad de que hablaba Van Sant tiene muchísimo que ver con el proceso de convergencia de saberes y de quiebra de barreras entre no solo secciones institucionales, pero entre pueblos, ¿no? Entonces estábamos hablando de flujos de comunicación. Cuando Van Sant decía, por ejemplo, tenemos que tener más diálogo para que ustedes también entiendan nuestra posición desde la institución, cómo duro es
negociar con los donantes, ¿no? Y traer estas visiones arriba en estas mesas de negociación. Yo pienso que es por ahí, el camino tiene que partir de esta visión que es institucional, pero que es liderar a sus comunidades y que también, claro, dependemos de las instituciones. Es que no hay, claro, tenemos todas las críticas del mundo y yo voy a hablar hoy también de un aspecto muy crítico de las organizaciones, pero en verdad no se hace mucho sin encontrar los puntos de convergencia que hablaba Jair y que hablaron los participantes de ayer. Esto es todo de mi parte, gracias. Bueno, muchas gracias. Solamente para decir que las personas que no están en el día de hoy, la mayoría nos pidieron disculpas, dijeron que no podían venir por diferentes razones. Algunas las obligaron a ir al del sector privado, pero todavía que querían estar aquí, que por favor graben. Entonces, vamos a darle la palabra a Rafael, profesor Rafael Obregón, colega, amigo, que pues ha tenido un liderazgo muy importante en este tema de comunicación y cambio social a nivel no solamente de Colombia y América Latina, sino a nivel global, y que ha estado partícipe en todos estos debates y que tiene pues una comprensión muy interesante sobre este campo. Bienvenido. Gracias, Jair. Buenos días a todos y todas. Antes de, bueno, primero decir que entiendo que mi intervención va un poco en línea con lo que hablábamos con Casia en términos de plantear algunos ejes de trabajo en la región como parte del proceso que Casia viene desarrollando en términos de definir una hoja de ruta, una hoja de trabajo en términos de SBC en la región. Entonces voy a hacer unas 3 o 4 observaciones en ese sentido. Pero antes de entrar en ese punto, quisiera hacer 2 observaciones generales retomando algo o algunos de los puntos que se mencionaron ayer. El primero tiene que ver con el rol de UNICEF. Ayer, en parte de la discusión ayer era un poco cuál es el rol de UNICEF en diferentes contextos, en diferentes regiones. Y creo que en ese sentido quisiera retomar un paper que escribimos hace unos años con Silvio Weisberg, que denominamos en inglés, o la traducción al español sería movilización social desde arriba y desde abajo, retomando las experiencias en las que tanto él como yo habíamos tenido en las iniciativas de erradicación de polio en Nigeria, en la India, en Pakistán, en Afganistán. Y un poco el análisis que hacíamos era que la experiencia del polio mostraba cómo había un proceso de movilización social que era facilitado por el Estado, por los gobiernos, pero al mismo tiempo un proceso de movilización social que era generado desde las comunidades, desde las personas, desde los grupos sociales, y que muchas veces convergían y otras veces no. Pero es parte, digamos, de esa dinámica de cada país y de cada región. Y creo que un poco el rol de UNICEF va por ahí, ¿no? Nosotros tenemos un mandato primario de trabajar con los gobiernos, pero también con sociedad civil. Y en ese sentido, buena parte de nuestro trabajo está muy volcado a acompañar el diseño de políticas públicas, incidir en nuevas políticas, en la implementación, en fortalecer capacidades, pero también trabajar con sociedad civil, sobre todo en crear espacios de participación, de amplificar voces y de incidir en muchas de esas políticas en diferentes dimensiones. Yo creo que eso, digamos, como para poner en contexto un poco ese debate que se dio ayer en términos del rol de UNICEF, y creo que eso marca mucho el trabajo que hacemos a nivel de país. El segundo punto u observación general que quiero hacer es la discusión que se ha dado sobre el tema de evidencia. Y bueno, hemos escuchado mucho la referencia a intervenciones basadas en evidencia, que en este caso está muy centrado en el concepto de evidencia proveniente del campo de la medicina y de la salud pública. Es decir, la intervención se prueba y luego a través de diseños experimentales, etcétera, y que luego se generaliza. Pero sabemos que hay mucha evidencia que se genera desde la práctica, desde
el accionar comunitario, y aquí hemos hablado mucho de Freire, y precisamente desde la praxis también se genera evidencia. Entonces, lo que algunos denominan practice-based evidence, ¿no? Evidencia basada en la práctica. Entonces, creo que ahí también, sobre todo en América Latina, donde hay una dinámica muy importante, especialmente a nivel de sociedad civil, es importante capturar esa evidencia como parte de ese ejercicio que tratamos de hacer. Creo que, por ejemplo, gran parte de lo que Minga ha compartido es un buen ejemplo, digamos, de ese tipo de trabajos. Pero luego hay que, por supuesto, sistematizarla, documentarla, introducirle elementos metodológicos que le den ese soporte, pero que igualmente tiene un gran valor en términos de lo que podemos mostrar como resultados y la manera como puede incidir en las decisiones que tomamos en diferentes ámbitos. Entonces quería hacer esas dos observaciones generales, porque creo que también tiene mucho que ver con los 3 o 4 puntos que voy a plantear como parte de lo que puede ser una hoja de ruta en la región. Mario hablaba ayer precisamente de los diferentes contextos, tanto regionales y yo diría también subregionales. Y ese es mi primer punto. En el caso del trabajo que queremos hacer o que queremos seguir desarrollando en la región, me parece que es importante reconocer tanto el contexto regional como el contexto subregional. No es lo mismo, digamos, el contexto político y con similitudes, por supuesto, pero hay diferencias importantes en términos del contexto político y cultural en América Central versus el que encontramos en el Cono Sur. Entonces ahí hay unas diferencias importantes que deben marcar cierta pauta en términos de cómo abordar este tipo de trabajo. Y sé que lo hemos conversado con Casia, es un poco parte de esa mirada de generar esos núcleos de análisis, no solo regionales, sino subregionales, para poder generar recomendaciones en ese sentido. El segundo punto, en una región donde hay varios países con gobiernos federales, varios países con niveles de descentralización bastante avanzados, lo nacional y lo local importa mucho, ¿no? Entonces, y creo que si usamos el caso de Paraguay, por ejemplo, donde estoy en este momento, hay un nivel de centralización muy fuerte, pero realmente el cambio tiene que darse en gran medida en lo local, que es donde están las mayores desigualdades, las mayores inequidades, donde hay que volcar una mayor atención. Y entonces creo que en ese sentido, Casia, esa mirada tanto nacional como local es muy importante, porque realmente hay una gran diferencia en términos de los recursos, las capacidades y las posibilidades en lo nacional y lo local. Entonces creo que por ahí hay una línea de trabajo que ir pensando, porque hay elementos diferenciadores en cada caso. El tercer punto creo que tiene que ver, bueno, algo que también ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, es la idea de fortalecer capacidades. Mario hablaba ayer de los sistemas, de los puntos de entrada, y yo coincido plenamente con ello, en términos de la importancia de trabajar con esos sistemas, apalancar esas oportunidades, y desde el punto de vista de SBC, tratar de generar procesos de fortalecimiento de capacidades en los casos que sean necesarios y dependiendo de las prioridades. Pero creo que ese trabajo que nosotros hagamos tiene que ser o debe estar muy marcado desde lo que ya existe, desde las fortalezas que ya están presentes, sobre todo en América Latina, donde hay una larga trayectoria de trabajo en estos temas. Hay una gran capacidad, hay gente que está pensando estos temas tanto desde la práctica, como desde la academia, como desde los gobiernos. Entonces, tiene que ser un fortalecimiento de capacidades más dialogado. Tiene que ser un fortalecimiento de capacidades que es mucho más estratégico y focalizado en términos de dónde podemos generar diferencias importantes. Y ahí yo creo que tiene que partir de la identificación de esas iniciativas, de esos procesos que están muy presentes en los países latinoamericanos. ¿Dónde están esas dinámicas de cambio, esas dinámicas
que ofrecen posibilidades de transformación y cómo podemos avanzar en ese trabajo. Yo ahí diría que eso tiene dos dimensiones. Una es una dimensión catalítica, que creo que es muy importante para nosotros en la región, cómo podemos ser catalizadores más que prescriptores, ¿no? Porque sabemos, digamos, la parte prescriptiva del trabajo que hacemos es muy clara, ¿no? Tenemos modelos, tenemos marcos metodológicos para arrancar un proceso de diseño de estrategias, de cero, con diagnósticos y demás, pero hay muchos procesos en marcha en los que tenemos grandes oportunidades casi de ser más bien facilitadores, catalizadores, acompañar y generar mayores oportunidades, porque hay muchas iniciativas que tienen un gran potencial, pero que muchas veces no crecen suficientemente porque no cuentan con ese apoyo y muchas veces terminamos introduciendo procesos prescriptivos que terminan cercenando eso que ya existe, ¿no? Y digamos, de nuevo, uso el caso de Minga, es decir, un proceso que venía, digamos, de sociedad civil, muy pequeña, etcétera, pero que ha ido creciendo, pero que lo ha hecho que ha encontrado elementos catalizadores, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Es un desafío porque muchas veces las demandas institucionales nos obligan a crear algo nuestro, ¿no? Pero realmente podemos también encontrar maneras de potenciar y catalizar esos procesos. Quizá un último punto que quiero plantear y que es más un desafío, que también lo hemos conversado con Casia y sería interesante, digamos, escuchar el debate, que tiene que ver con el componente de comunicación, ¿no? Ayer Eliana enfatizaba mucho esa dimensión. Sabemos que es parte de la discusión que está con esta discusión SBCC, pero desde el punto de vista programático, una de las inquietudes que yo tengo, y sería interesante con Karen acá y otros colegas de las oficinas del país, una de las inquietudes que yo tengo es, en ese abordaje más amplio de SBC, ¿dónde se ancla el trabajo programático, ¿no? Porque cuando hablamos de SBC, sabemos que procesos de cambio de comportamiento y de cambio social pasan por intervenciones de política pública, intervenciones de incentivos financieros, transferencias, fortalecimiento de capacidades de los diferentes sistemas, por supuesto el trabajo comunicativo, pero ¿dónde se ancla desde el punto de vista programático, ¿no? Es decir, si las intervenciones prioritarias pasan más por política social, por intervenciones a nivel financiero, fortalecimiento de los sistemas y de la prestación de servicios. Es decir, ¿cuál es la capacidad, digamos, que se requiere para generar ese tipo de trabajo? La respuesta, la primera reacción es, bueno, nosotros tenemos como organización diferentes sectores, ¿no? Salud, nutrición, educación, etcétera, que en principio asumen ese rol, pero eso va a requerir un trabajo de coordinación y de articulación que es bastante demandante, ¿no? Entonces, lo planteo como una inquietud porque creo que es una inquietud importante en ese sentido, ¿no? Y un poco en mi rol, digamos, y lo que le tocaría hacer a Casia sería decirle, bueno, de esta manera tendríamos que hacerlo, estas son las opciones, pero eso, digamos, es un cambio importante en la manera como estamos pensando, digamos, o como estamos mirando, al menos desde mi perspectiva, esa transición de una mirada mucho más amplia al concepto de SBC, como lo interpreto, y no anclarlo necesariamente desde la comunicación. Creo que sería interesante escuchar algunas de sus reacciones. Entonces, yo lo dejaría por aquí como algunas reflexiones para facilitar el debate y, por supuesto, yo esperaría que luego en la sesión de Q&A podamos ampliar la conversación. Muchas gracias, Rafael. Yo creo que una de las características de esta sesión que me parece interesante como se va configurando es que entendemos cómo un modelo que se está desarrollando puede irse acondicionando, como digamos de arriba abajo, interpretándose, considerándose,
y la otra parte es de abajo hacia arriba, digamos, cómo lo que emerge, lo que se desarrolla desde abajo va permeando también estas instancias. Yo creo que Clemencia es una de nuestras enviadas al norte a infiltrar el sistema. A infiltrar el sistema. Hoy se habla de hackear. Fanbord decía hay que infiltrar el sistema. Entonces, para posicionar, digamos, también estos debates que se han venido generando desde América Latina y los procesos, por ejemplo, en la trayectoria que Clemencia tiene en ir documentando procesos que vienen desde lo local, desde los movimientos sociales, entonces, que han generado cambios, porque también, digamos, un poco lo importante también es cómo todos estos movimientos sociales han sido muy importantes para las transformaciones en la región. Entonces, Clemencia, muchas gracias y bienvenido. Gracias, Jair. Vamos a ver si logro articular tan temprano en la mañana. Primero que todo, yo hablo a título totalmente personal. Todo esto que voy a decir es lo que yo he aprendido en mi propia vida y en mi propia experiencia. Y pues si por algo se me conoce es el concepto de medios ciudadanos. Y el concepto de ciudadanía que yo uso viene de una conjunción entre lo que yo encuentro en la práctica trabajando desde ONGs hace muchos años, sobre todo en América Latina y en Colombia, y lo que voy encontrando en la práctica y luego como académica buscando cómo teorizar eso, y me encuentro con la teoría de la democracia radical de Chantal Mouffe. Entonces uso esa teoría de la democracia radical y sobre todo el concepto de Chantal Mouffe de ciudadanía, donde ciudadanía para ella no tiene nada que ver con tener un pasaporte o tener ese como un estado que te dice ya tienes el derecho de ser ciudadana en este país, sino ciudadanía para Chantal Mouffe es la piedra fundacional de la democracia. Ciudadanía es una praxis que se tiene que realizar todos los días, y la persona que es ciudadana es la persona que está dedicada a moldear su comunidad, es la persona que tiene un sueño y que tiene hay un elemento que ayer creo que no me entendieron Vicente ni Mario, y es el elemento de imaginación. Es la persona que tiene la capacidad de imaginar lo que su comunidad podría ser y que no es. Entonces los movimientos sociales son eso, los movimientos sociales es la colectivización de la ciudadanía. Son personas que se juntan porque no están satisfechos con la forma que tiene la sociedad en ese momento y tienen una imagen en su cabeza de lo que quisieran ser, quisieran que fuera esa ciudad, esa organización. Entonces por eso quiero enfatizar tanto, me parece tan importante el aprender a diferenciar los movimientos sociales de derecha de los movimientos sociales progresivos, porque el movimiento social de derecha quiere reestablecer lo que ya existe. El movimiento social de derecha quiere el patriarcado, el movimiento social de derecha quiere que las mujeres no tengan control de su cuerpo, el movimiento social de derecha apoya el capitalismo depredador, el movimiento, o sea, la supremacía blanca, todo lo que ya ha existido hace milenios, ¿no? En cambio, el movimiento feminista le toca imaginarse un mundo sin patriarcado. Ninguna ni ninguno de nosotros hemos experimentado eso jamás. Entonces, eso es un ejercicio de la imaginación, ¿no? Bueno, ahora, eso me parece a mí que, por eso mi obsesión por centrar la discusión en los movimientos sociales, porque la persona que disiente, la persona que logra tener una imagen de lo que quiere ser, ahí hay una energía que es lo que hay que galvanizar, es lo que hay que catalizar.
Eso ya existe en todas nuestras comunidades. Y entonces quiero como recordar en América Latina, otra vez, yo no conozco Mina, yo no conozco África, yo no conozco Asia, yo hablo desde la experiencia que conozco, que es la experiencia de América Latina. Pero recordamos, en 1480 ya había un movimiento liderado por el Inca Yupanqui, ¿no? De imaginar una sociedad que no fuera colonizada por los europeos. En 1619, San Basilio de Palenque, una comunidad creada por gente de África esclavizada en Cartagena, deciden que eso no es lo que ellos quieren y ellos hoy en día, Omar y yo trabajamos en San Basilio de Palenque, es un pueblo en el norte de Colombia, afrocolombiano, y ellos se definen como el primer pueblo libre de América, porque fueron los primeros que se rebelaron contra los españoles en 1619. 1930, yo he encontrado literatura sobre cómo en un pueblito así de grande, en San Vicente de Chucurí, en el medio de Colombia, había círculos de lectura de textos marxistas. O sea, llegaban los textos y solo una persona sabía leer. Entonces esa persona se ponía a leer en la calle y alrededor se reunían los chucureños a escuchar las teorías marxistas. Obviamente no es sorprendente que en 1964 nace una guerrilla de izquierda en San Vicente de Chucurí, con la que estamos en este momento el gobierno de Petro tratando de negociar un tratado de paz. En 1940, las radios mineras de Bolivia, los mineros de Bolivia se toman las radios de la Iglesia Católica con la complicidad de los curas y las monjas progresistas, porque toda institución, así sea la más jerárquica y la más autoritaria, tiene fisuras. Entonces UNICEF tiene fisuras y el Estado colombiano tiene fisuras y la universidad tiene fisuras, y ahí es donde hay que aprender a moverse. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí? ¿Cuál es nuestra función? Y a mí me parece, a veces quiero invitar a hacer una reflexión sobre la forma como hablamos de las comunidades, porque a mí me da escalofrío cuando empiezo a escuchar términos como la masa, como vamos a bajar allá a la comunidad, o vamos a llegar con nuestras verdades a bajar el conocimiento, como si nosotros estuviéramos arriba y las comunidades abajo, o esas versiones de vamos a ir a embarrarnos allá con la comunidad. O sea, me parece que invito a cuestionar un poco eso, y como decía Rafael, creo que hay que cambiar la mirada a no mirar las comunidades como lugares de necesidad, crisis, gente que necesita que la salven, sino como que vamos a llegar allá con nuestras capacidades, porque casi todos aquí, todas, fue el privilegio de haber podido ir a una universidad, y el privilegio de tener acceso a una biblioteca, y el privilegio de hablar diferentes idiomas, y el privilegio de aprender estadística, y el privilegio de hacer análisis matemáticos, y el privilegio de, Juanita, me encanta que estés aquí, de aprender esos modelos de cambio de comportamiento o de diseño, recuérdame, basado en las personas. Todo ese privilegio que nos permite tener una caja de herramientas es simplemente el privilegio lo que nos dio eso. No es que nosotros seamos unos iluminados y la comunidad allá en necesidad de que la salve. Entonces ese privilegio nos ha dejado una caja de herramientas que simplemente a mí me parece que debemos acercarnos a las comunidades, a ofrecer esa caja de herramientas, a ver dónde las podemos enchufar con la energía y la imaginación y los recursos que ya existen en las comunidades. Entonces ahí sí me parece que habría que tomarse un poco más en serio esa cuestión freiriana del diálogo de saberes,
¿no? De que nosotros llegamos con algunos saberes, pero llegamos a un sitio donde hay tal vez muchísimo más saberes que los que nosotros tenemos. Entonces, quisiera hacer una invitación para que nos repensemos como expertos, académicos, investigadores, diseñadores de retaguardia y no de vanguardia, sino que llegamos allá desde la retaguardia a ver por dónde podemos apoyar. Y las comunidades, cuando uno llega para apoyar lo que ya hay, mi experiencia es que te reciben muchísimo mejor. Entonces, cuando Juanita llega con sus maravillosas formas de diseño, pero no a imponerlas y a decirles, bueno, ustedes como no saben nada, yo sí sé, vengan, les enseño, sino más bien, ustedes, ¿qué están haciendo? Miren lo que yo sé y aquí está, y a ver si lo pueden usar o si lo quieren usar, lo ofrezco, lo pongo encima de la mesa. Entonces, por ejemplo, Claudia Magallanes en la Universidad en Puebla, en la Universidad Iberoamericana, se ha dedicado a evaluar, porque las iniciativas de comunicación social en indígenas en esa parte de México necesitan evaluación y no lo quieren hacer ellos y Claudia entonces dijo, bueno, pues yo voy a ser la evaluadora, me voy a convertir en una persona que tiene una cantidad de herramientas de evaluación y la pongo a disposición de estas iniciativas. Yo me he dedicado a documentar, entonces yo ando por toda Colombia y ahora en Filadelfia, en Estados Unidos, documentando, porque la gente que hace cosas maravillosas con medios comunitarios no tiene el tiempo, ni la capacidad, ni las ganas de sistematizar y documentar. Entonces yo soy la investigadora que llega allá, hago la investigación sobre la televisión comunitaria en Filadelfia o la investigación sobre la Escuela Audiovisual de Belén de los Andaquíes en el sur de Colombia y dejo un documento para que los jóvenes lo lean y ya no les toque ir allá a hacer todo el trabajo, sino que ya quedó. Camilo Pérez Quintero se ha convertido, de la Universidad del Norte, colega de Yair, se ha convertido en el experto en desarrollar metodologías para que las comunidades aprendan a producir medios de forma colectiva y participativa. Y tiene unas metodologías con las que Omar y yo también hemos trabajado, impresionantes, donde en 2 días las personas se convierten en escritores de guiones, editores, todo colectivo y todo hiperlocal. Quiero terminar con 2 modelos que me parecen a mí absolutamente claves de cómo financiar. Entonces, el modelo 1 es el de Omar Rincón desde FES Medios en América Latina, donde Omar tiene un presupuesto de la Fundación Friedrich Ebert, perdón, que no sé si ibas a hablar de lo que haces, pero ya me lo voy a tomar. Entonces, él tiene un presupuesto de la Fundación Alemana Friedrich Ebert para apoyar comunicación en América Latina. Omar viaja, yo creo que 20 días de los 30 del mes. Y él se la pasa viajando por toda América Latina y el Caribe, aprendiendo a ver dónde están estas experiencias hiperlocales que hay que apoyar, establece relaciones de confianza con esas experiencias, con esas iniciativas y apoya. En vez de esperar que le pasen la propuesta, él va a las experiencias a ver qué hay ahí y apoya con los fondos. Y es a partir de unas relaciones de confianza y a partir también de que no es llenar 50,000 formularios para que te den $1,000, ¿no? Sino ir, mirar, ustedes valen la pena, aquí está la plata. Y la otra es de la Fundación Independence Public Media Foundation, de la cual soy parte de la junta directiva en Filadelfia, una fundación gringa que tiene $130 millones para apoyar medios comunitarios en la ciudad de Filadelfia. Y lo que hacemos nosotros es, somos scouts, que no sé cómo se dice en español, exploradores de quién está haciendo algo interesante en Filadelfia. Más o menos el mismo modelo.
nos dedicamos a conocer las comunidades, a ver quién está haciendo algo interesante y los financiamos desde ahí. Y por otro lado, algo que nosotros estamos haciendo es escuchar qué necesitan las comunidades, las iniciativas comunitarias para volverse más fuertes y poder participar en el movimiento social. Entonces, por ejemplo, algunas nos dicen, nosotros necesitamos ayuda en la contabilidad de nuestra organización. Entonces, taller de contabilidad pagado por nosotros. Otros dicen, nosotros no tenemos ni idea de eso de los impuestos y la cosa legal, no sé qué, taller con abogados para que les ayuden a legitimar su estatus legal, todo eso. Hemos identificado que en la ciudad de Filadelfia y alrededor, el movimiento social que le estamos apostando es el movimiento social de las comunidades de color en Estados Unidos, en particular en Filadelfia, en contra de la policía, para quitarle la financiación a la policía, que ha sido en Estados Unidos el verdugo principal de las comunidades de color, y hacer una reforma de la justicia, del sistema de justicia, que en Estados Unidos siempre se presenta como la maravilla, el modelo democrático, y sí ha sido un modelo democrático que funciona para algunos y para otros no. Entonces hay que reconocer esas vulnerabilidades del sistema judicial estadounidense, y las comunidades de color están encendidas tratando de cambiar eso, y nosotros estamos apostándole a que el dinero y el apoyo que le damos a las organizaciones comunitarias eventualmente fortalece ese movimiento social para que cambie el sistema de justicia y el sistema policial en Estados Unidos. Y esa es la forma desde donde pensamos el cambio social. Gracias. Bueno, muchas gracias, Clemencia. Bueno, pues deja una ruta, deja ejemplos, deja casos que son súper importantes para profundizar y para luego de pronto analizar con más detalle. Omar, como decía Clemencia, es un viajero de la cultura, ¿no? No, Omar, digamos, ha hecho un recorrido muy importante en esa relación comunicación, cultura, política, movimientos sociales, y digamos, tiene una visión latinoamericana muy amplia, y por eso ha sido muy importante que pueda acompañarnos, Omar. Buenos días a todos, buen desayuno. Yo escuchando a Clemencia, y creo que en este diálogo, como lo queramos nombrar, cada uno tenemos como un lugar de enunciación, que creo que es clarísimamente del que hay que hacerse cargo. Y yo pensaba, ahora últimamente, yo tengo un lugar de enunciación rarísimo, porque soy viejo, ya no puedo hablar nada de los jóvenes, soy medio blanquito, no puedo hablar nada de los otros, soy heterosis patriarcal, creo que me llamo, y tampoco puedo hablar de lo otro. Entonces el lugar de enunciación mío es como raro, por ejemplo. Entonces el lugar de enunciación de Rafael y Casia es desde UNICEF, el de Clemencia es de la documentación académica, el de el joven Yair desde la Academia del Territorio, el de Liana desde el territorio, el de Adelaida del movimiento. Entonces digo yo, ¿desde dónde voy a hablar? O sea, puedo hablar como profesor, que soy también profesor, o puedo hablar como funcionario de la FES, o hablo como qué. Y entonces preguntándome ese, dije yo de pronto aquí hablo es como un cheerleader de esto, de lo que sea la comunicación en territorio, lo que se quiera llamar. O sea, como que yo lo que hago es como ayer, con el que hincha con la bandera y dice vamos, y eso es lo que hago. Entonces básicamente desde ahí voy a hablar, para que se den cuenta el lugar desde donde hablo, porque creo que es claro, si uno enuncia desde la academia es distinto a si enuncia desde el territorio, a si enuncia desde la política pública, y creo que eso es clarísimo eso. Pero antes de arrancar, voy a hacer una cosa populista, dos cosas populistas. Una, aquí traje como 5 libros que publicamos, lo van mirando, el que le guste uno se lo queda. Sí, eso es populismo pragmático. Y el segundo populismo... No, usted en Colombia los tiene, Y una mochila cabe de todo. Exacto, me la criticó ayer. Entonces, y segundo,
Adelaida, cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños, amiguita, te desea con que ramos, que el recuerdo de este día llegue hasta los tuyos con la misma y fina alegría del primer cumpleaños ramo. Ra, 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 ra. Feliz cumpleaños. Entonces, ese es el cumpleaños colombiano. El que Entonces, cumplió hace una semana fue Rafael. Rafael, nuestro feliz cumpleaños, amiguito, también. Aprovechemos para... Porque creo que eso es un poco, cuando yo digo que soy cheerleader, yo creo que eso es la comunicación comunitaria, territorial, alternativa, popular, lo que sea. Que es la generación de afectos y emociones colectivas, de querernos, de cuidarnos. Creo que eso es lo importante. Dicho esto, después de esto voy a decir 6 puntos concretos. Ya me conocen. Como que soy así, yo era un tipo que echaba mucha carreta, decimos en Colombia, hablaba mucho, que era chamullero, decían en Argentina, y llegué a Estados Unidos y me dijeron, tienen que hablar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y aprendí. Entonces, primer punto, yo creo que lo que hemos visto es que América Latina tiene pensamiento propio comunicacional, o sea, y eso es una cosa jodidísima para entender para el mundo. En América Latina nos inventamos una cosa rarísima, producto de nuestra historia política, y es la comunicación nace de la sociología y nace de los movimientos políticos, no nace de los medios, ni nace del periodismo. Entonces, cuando se cerraron las carreras de sociología en América Latina, se creó la comunicación, y por eso se llama comunicación social. Eso no existe en otra parte. Entonces, tenemos una historia distinta y hemos creado un modelo propio. ¿Cómo llamarlo? No sé, porque cada uno aquí defendemos un campo, pero es un campo interdisciplinario, con la definición de interdisciplinaridad que me encantó, que aprendí hace poco, que es arrancar del no saber para llegar a un saber. Interdisciplinaridad como donde yo comienzo en un sitio y llego a otro. Segundo, aquí han mencionado al pobre Freire todo el tiempo. Yo creo que Pablo Freire es el tipo más citado del mundo, y todo el mundo hace diálogo freiriano. Y yo, pobre Freire, está en la tumba, haciéndose así, o sea. Lo que hemos visto en América Latina es que todo el mundo cita a Freire, pero se olvidaron de Freire. Entonces, ¿qué pasó? Freire lo que defendía era el taller popular, el estar con la gente, el trabajar con eso. ¿Quién está haciendo eso en América Latina ahora? La derecha evangelizadora. Trabajando con el pueblo y por el pueblo dentro del territorio, y nos está ganando elecciones porque Freire devolvió teoría. Esto es un diálogo de saberes. ¿Cuál diálogo de saberes aquí, hermano? O sea, es el territorio el que está luchando, y creo que ahí es donde tenemos que volver, recuperar al Freire popular, porque el aporte de la comunicación en América Latina es lo popular. O sea, lo que le apuesta a América Latina diferente al norte global es que nosotros tenemos el popular o lo popular, y ahí podríamos discutir todo un seminario de qué es lo popular, qué es distinto a la pop culture y qué es distinto a la cultura, como quieren. Y eso creo que es una cosa que aportamos. Segunda cosa que aportamos, el territorio como lugar intercultural. O sea, el territorio latinoamericano es estudiado y vivido y habitado como un lugar de interculturalidad, de diálogo de culturas, no de saberes, de culturas. Cuando Eliana no la conocía, pero la conozco, va a la Amazonía, allá hay diálogo intercultural, no es una comunidad que exista monolítica. Allá son occidentales, pero afros, pero indígenas, pero machistas, pero una cantidad de culturas en simultáneo. Ese territorio con identidad y memoria aportamos. Tercero, mi punto, hoy en día mi mantra, mi frase es que tenemos que buscar la soberanía comunicativa, cultural y narrativa. La lucha de la comunicación debe ser por ser soberanos sobre cómo somos culturalmente, cómo somos comunicativamente y cómo somos narrativamente. Entonces, no más periodismo al estilo Watergate, New Journalismo, no más BBC Londres, no más Deutsche Welle, ya aprendimos todo, ahora hagamos la comunicación que nos parezcamos y nos espejee mejor. En estéticas y narrativas y formatos, ¿cómo nos volvemos soberanos de nosotros mismos? Y por último, y termino aquí rapidísimo, yo decía cuál es el horizonte de la comunicación o de lo que a mí me gusta.
Y en América Latina surgió esa teoría de la comunicación para el buen vivir, del mundo ancestral indígena boliviano y ecuatoriano. Y la gente en comunicación en el campo nuestro dijo que eso era como un desarrollo natural. Primero era comunicación para el desarrollo, comunicación alternativa, comunicación comunitaria, comunicación popular, comunicación decolonial, y llegamos a comunicación para el buen vivir, como un progreso, así como teoría del progreso. Y yo decía, pero a ver, reconozcamos que hay otra epistemología, que es otra cosa totalmente distinta. La comunicación para el buen vivir no puede ser la continuación de lo que venimos haciendo históricamente, como presentan los libros de América Latina. Eso no puede ser. O sea, reconozcamos que hay una singularidad. Y yo decía, chévere, la comunicación para el buen vivir. El buen vivir me gusta, me parece bueno, con lo orgánico, con la naturaleza, con la madre tierra, todo eso me gusta, me parece re bueno. Pero a mí me aburre un poco. O sea, tengo que aceptar que yo me aburro con la comunicación para el buen vivir. Y afortunadamente en Colombia, Francia Márquez puso de moda una palabra que es el vivir sabroso. Entonces dije, ¿qué pasa si uno hace comunicación para el buen vivir, pero también para vivir sabroso? Para pasarla bien, para gozar los cuerpos, para habitar el colectivo, para extender la familia, para hacer todo ese tipo de cosas. Y ahí yo quedé más contento. Yo creo que hoy hay que practicar como porcentualmente cada uno busque cómo practica, pero que uno debería hacer como una ecuación del vivir bien. ¿A quién no le gusta tener un carro o una casa decente o comer bien, estar aquí? Eso es vivir bien. Estamos en un hotel bueno, en una cosa buena, es vivir bien. Eso está bien, está bien. 20% de vivir bien, no, 30%. Después, digamos, el buen vivir. ¿Y cuánto me quiero aburrir con la madre tierra? 20%, entonces 25, 50. Después el vivir sabroso. ¿Cuánto le doy a eso? Yo como 40%, me queda como 10%. Entonces, el 10% le digo para vivir cuidando y aprender de las mujeres. Entonces yo creo que tenemos que hacer utopías que sean más posibles y más concretas, sin ser fundamentalistas. Muy bien, excelente. Esa decisión de Omar de tomar de lo indígena, de lo afro, para poder autodefinirse, porque finalmente son paradigmas que de pronto el vivir sabroso para lo indígena no sea similar que el de lo afro. Es decir, como son elementos, y yo creo que lo que está rescatando Omar acá, que también es muy importante y que pondría sobre la mesa, es como el reconocimiento de esa diversidad que lo planteaba en un punto sobre esa complejidad de la composición del territorio. Bueno, para cerrar esta primera parte, vamos a dar la palabra a Casia. Casia, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Yo pienso que seré simplemente repetitivo, porque todos los maestros ya hablaron antes de mí, gente con mucho más intelectualidad, conocimiento y experiencia de vida. Entonces, muy humildemente, les pido que tengan paciencia. Yo voy a intentar proyectar algunas fotografías mientras como que cuento un poquito de una historia. Mi presentación será en gran parte un poco conceptual, porque también vengo de la academia, tengo este problema, ¿no, colegas? Pero también con alguna aplicación para el escenario de UNICEF, que es el otro sombrero que utilizo, ¿no? Por tanto, y será básicamente un poco de un resumen. Voy a hablar de esta perspectiva de cómo los sures o cómo la América Latina dentro de una concepción de un sur global se posiciona y se podría posicionar. Pero voy a utilizar un referencial histórico como hablaba ayer Adelaida, ¿no? Porque para mí la historia es fundamental. Fukuyama no quiere la historia, pero nosotros tenemos que tener la historia siempre como referencia. Entonces, ¿cómo se podrían los enfoques decoloniales, y es de esto que voy a hablar, de diferentes contextos del sur global, contribuir para un fortalecimiento de un enfoque de SBC global? Es una pregunta para mí súper compleja, no tengo las respuestas, solo voy a dejar unas pistas. Pero antes de discutir lo que sería fortalecer un enfoque global desde esta perspectiva, permítanos llevarlos por un referencial histórico, y voy a utilizar el framework del profesor Thomas Toft, que ha sido mi orientador de tesis, ¿no? Para hablar de las 3 generaciones de la comunicación para el desarrollo. La anterior, por favor. Entonces, voy a hablar de dónde venimos, dónde estamos ahora y para dónde vamos.
para dónde podríamos irnos, ¿no? Entonces, empezando con dónde venimos. Venimos de ideas, ¿no? Postcoloniales, modernas, de desarrollo, fundamentalmente importadas, de epistemologías occidentales, blancas, machistas, dominantes, y de un pensamiento positivista, ¿no? Que se ha fundamentado en teorías de progreso y dependencia, o sea, los países tenían que ser necesariamente dependientes. Entonces, cuando hablamos de las tres generaciones de la comunicación para el desarrollo y cambio social, la primera se caracterizó por estas visiones, sobre todo en los años 60, ¿no? Es muy multifacetado, estaba tomando notas mientras. Entonces, fuertes paradigmas postcoloniales, puntos de vista occidentales, donantes, neoliberalismo, donde SBC, o como llamábamos la comunicación para el desarrollo, estaba ahí para solucionar un problema. Y este problema se llamaba falta de información, ¿no? Las principales metodologías que vinieron se inspiraron, como sabemos, en Everett Rogers y su difusión de información, donde introdujo un agente externo en una comunidad para apoyar una comunicación arriba hacia abajo, para cambiar comportamientos mediante un proceso de aculturación, o sea, sin tener en cuenta y negando culturas locales. Y claro, tuvimos indicadores de más cortísimo plazo, indicadores duros, orientados a resultados, y las personas deberían cambiar sus comportamientos para satisfacer este paradigma, o sea, sin tener la idea de quién eran, ¿no? La cultura era un obstáculo. Y yo puedo dejar algunos ejemplos emblemáticos donde están, por ejemplo, las fundamentales campañas de WASH para poner fin a la defecación al aire libre, ¿no? Pero de una forma absolutamente impuesta, con latrinas, sin que las personas en verdad supieran para qué sirven. Luego tuvimos la segunda generación. Esta generación, más o menos en los 80, se ha caracterizado por localizar intervenciones, incorporar una cultura, una idea de autoeficacia. O sea, uno sentía que podría ser, ¿no? Una idea de... y venía para solucionar el problema de falta de capacidades. Y desde ahí, los ejemplos más emblemáticos son las campañas de marketing social. O sea, de VIH, de vacunas, de mosqueteros, todo ese proceso de yo puedo hacerlo, ¿no? Esta segunda generación ya tenía una consideración cultural, ya podría imaginar que las personas de una forma podrían liderar procesos basados en su cultura local. Entonces ha sido la evolución. La tercera y última, a partir de los años 90, esta sí, y permítanme, voy a hablar de Freire, quizás por la última vez entre los panelistas, ha sido fuertemente influenciado por este gran educador, ¿no? Que llamamos de tercera generación. Y como dice él ahí, la educación clarea o ilumina, ¿no? Entonces, Freire ha considerado imaginarios sociales, de que hablaba también Clemencia, ¿no? Manifestaciones, formas de conocimiento, pueblos nacionales. También abordó muchísimo la cultura, la reflexión crítica, la idea de político, que también habla Chantal Mouffe, o sea, no de la política, pero de que somos animales políticos y deberemos llevar esto en cuenta. O sea, construimos desde esta comunicación popular y comunitaria educación, empoderamiento y movimientos sociales. Esta tercera y última fase, que en verdad no sé si es la última, no sé en qué fase estamos en estas tres, quizás vamos a discutir eso también, sería pensar la cultura como forma de vida, ¿no? Entonces, para mí los ejemplos más emblemáticos son en verdad todas las ruedas de saberes y todo el proceso que abogan por educación, por protección, por políticas sociales y por inclusión de minorías en la esfera pública, ¿no? Pero ¿dónde estamos ahorita? Y es la próxima. Pienso que hay una pregunta antes, ¿no? No. Muy bien. Pero ¿dónde estamos ahora? Estamos en este proceso de desconstrucción. Estas son referencias para mí que fueron muy, muy importantes en mi formación también, en cuanto
profesional de comunicación por esta área. Yo pienso que estamos en busca de un proceso, y quizás la próxima nos muestra mejor, ¿no? Por esta ilustración de Banksy, de que estábamos muy animados con toda esta idea de un paradigma finalmente decolonizante, ¿no? O que podría liberar la bestia, ¿no? Dejarnos finalmente libre y hacer una inversión de la orden social global, o sea, de que el sur podría quizás tener referencias más fuertes. Y estábamos muchísimos animados con eso, pero ahora sí es la pregunta, ¿dónde estamos ahora? ¿No? Había una inversión aquí en el script. Yo pienso que todavía estamos muy lejos de un proyecto radical de transformación social. Pelo menos de un proyecto donde la gente se vea de esta forma radical. Y me gusta usar la palabra radical porque hablamos de participación y de participación radical, de transformación social y de transformación radical. O sea, de una participación radical con decisiones y actores en larga escala. También es muy importante hablar de escala. Hablaba ayer Mario de procesos de cómo escalar. El tema de Minga Perú es quizás un oasis dentro de un desierto de posibilidades que podremos explorar y cómo escalar experiencias de esta naturaleza. Yo pienso que todavía estamos muy lejos de esto y tengo aquí una mirada un poco pesimista, no ante el futuro, pero ante la realidad, ¿no? Yo pienso que dejamos atrás este modernismo, ¿no? Que era caracterizado, muy ochentista esta fotografía, pero este modernismo no nos ha dejado, y para mí está bajo de las causas, ¿no? O sea, estamos ahora trabajando bajo de otras reglas, que en verdad son las mismas, de este postmodernismo, pero solo con medios distintos. O sea, ahora los científicos de las personas, la economía de comportamiento, la economía política de los medios, los patrones, las etiquetas, las muestras. Yo pienso que hemos avanzado todo este camino hasta la tercera generación de que hablaba, para una idea constructivista, una idea de saberes, pero en mi modesta opinión estamos muy metidos todavía en el positivismo y hay un retroceso de alguna manera. Entonces, desde el punto de vista del mercado institucional, estamos mejorando métodos de vigilancia, ¿no? Podemos hablar de Foucault, de panóptico, pero hoy con la sofisticación de los algoritmos. Que se quede muy claro, yo no tengo nada ante la tecnología. Yo he estudiado 4 años sobre cómo la tecnología puede generar avances y procesos de cambio social y comportamiento, sobre todo con poblaciones jóvenes. Pero si la tecnología sigue lo que habla Escobar, que es básicamente estamos utilizando la inteligencia de las personas con esta tecnología humano-centrada para que saquemos de ellas y las controlemos, para que nosotros queramos que hagan aquilo que nosotros, en verdad, que siguen, ¿no? De esta visión por modernista, ahí sí yo estoy en contra de este tipo de tecnología. Evelina Dagnino, que es una científica social sudamericana, yo pienso que brasileña, llama este fenómeno de confluencias perversas. ¿Qué serían las confluencias perversas de su teoría? Es alterar el significado original de ciudadanía, y de que hablaba también Clemencia, de derechos civiles, de participación, de empoderamiento, que provienen originalmente de luchas sociales, y transformarlos en una palabra de moda. Yo pienso que se fue la batería. Se fue la batería. Ahí está atrás. Sí, ¿se escucha? Vale. Entonces, debilitar, distorcer sus significados reales, de una manera que los ciudadanos no reconozcan como en la práctica, ¿no? Este libro que está ahí, Deconstructing Development Discourse, hay otros autores que hablan de cómo prácticas decolonizadoras en verdad han colaborado para procesos de colonización, o sea, supostamente,
de que la verdad dita no es la verdad que las personas sienten como sus verdades. Hay otros autores críticos que me gustan muchísimo leer, como Huesca, Mohanduta y Silvio Weisberg, que hablan de este sistema de ayuda, o sea, nuestro sistema, las agencias de desarrollo, que han cooptado en verdad la participación y que han destripado sus implicaciones políticas, manipulado ideas de participación con enfoques contemporáneos, como comunicación para el desarrollo. Y yo me pregunto por qué. Yo pienso que seguimos por objetivos y dinámicas institucionales que no podremos cambiar fácilmente. Y de eso hablaba ayer Vincent, de cuán duro es el proceso de negociación con donantes. O sea, estamos ahí intentando resistir con este brazo fuerte, pero los avances y discusiones deberían buscar un punto mediano, ¿no? Cada vez más común entre esos dos lados, porque estos tres ahí, que por ellos son las fuerzas del mercado, la industria, ¿no? Los gobiernos autoritarios, la tecnocracia de nuestras organizaciones, en verdad nos están impidiendo de avanzar. O sea, el problema de las organizaciones, en verdad, que intentamos solucionar está dentro de nosotros, ¿no? Los plazos limitados, los indicadores de performance, los procedimientos del papeleo. Yo intento hoy pasar un contrato, esta mañana estaba desde las 5 de la mañana como que empujando procesos dentro de mi propia organización. Quer dizer, ¿cómo vamos a pasar por eso, ¿no? Pero también cuando criticamos, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Estamos nosotros en esta tecnocracia, también tenemos que dejar soluciones. Y yo pienso que hemos hablado de muchísimas soluciones. Entonces, ¿para dónde nosotros vamos en este sur-sur global, ¿no? Mejor dicho, ¿de qué manera seguimos aquí todavía un poco occidentalizados, diría, como nosotros indígenas? Pero estamos aquí, todavía seguimos, ¿no? Y ha habido algunos temas claves que son emergentes y me gustaría hablar de ellos. Entonces, vamos con calma y vamos a ver si decolonizamos, ¿no? Entonces, algunos de estos temas sí es la comunicación para el buen vivir, en verdad una visión romántica, pero pienso que las adaptaciones podrían ser claves para este proceso. Las epistemologías del sur, ¿no? La comunicación popular cada vez más, y pienso que Minga es un excelente ejemplo de esto, la diversidad de conocimiento, las perspectivas ciudadanas, el feminismo y las teorías de género, las voces de las imágenes y aquí lo que llamamos de productos que son autoorganizados en las comunidades por las movilizaciones sociales. Esto para mí son los puntos claves como caminos para la decolonización. Entonces yo aquí me voy a centrar en 4 puntos que son más aplicados. Para mí, educación crítica es crítica. O sea, podríamos llamar a liberación desde una perspectiva freudiana, empoderamiento, pero sin reflexión crítica, ¿cómo vamos a combater procesos de desinformación? ¿Cómo vamos a contribuir, ¿no?, para el entendimiento de una realidad que se está hablando en todo el tiempo de un balance de poder, ¿no? Y yo agradezco a Latuf por esta linda, maravillosa ilustración que es la victoria del saber sobre la ignorancia, que pienso que no necesita más, ¿no?, de descodificación. O sea, ¿de qué manera se puede iluminar, ¿no?, sino con conocimiento? La falta de educación crítica en verdad nos preocupa porque puede generar cambios sociales y nos creen que hay cambios sociales como los que estamos viendo que son negativos. O sea, cambio social no es sinónimo de algo positivo, que son contrarios a una idea de justicia. El segundo punto es que mantengamos el conocimiento y las manifestaciones populares como una gran prioridad en todo lo que hagamos institucionalmente. Por allá de los años 60, las comunidades eclesiales de base, si ustedes se acuerdan, fueron movimientos iniciados en Brasil por la Iglesia Católica. Estamos hablando cada día más de cómo los actores de fe pueden influenciar procesos de cambio social, ¿no? Estas comunidades eclesiales de base llegaron a países de América Latina,
tenían estudios bíblicos en sus orígenes, ¿verdad que sí? Pero muy a la mano con luchas sociales, con luchas por la tierra, por las mujeres, por derechos de los trabajadores, por personas sin hogar, por celebraciones de la vida y la naturaleza, o sea, todo junto. Esto se condujo a la teoría de la liberación, como sabemos, que ha empoderado incluso regímenes dictatoriales en países como Portugal y España, durante la dictadura franquista y de Salazar. Tercer punto, y casi encerrando, dejemos que los imaginarios sociales, estamos de acuerdo aquí, hablen por sí solos. O sea, si este buen vivir podría ser un excelente ejemplo de cómo las poblaciones indígenas crean sus propias ideas y que son aplicables para ellos, pero de una manera muy comparativa, cómo nosotros, a partir de esta perspectiva del imaginario que también hablaba Clemencia, podríamos ser culturalmente más sensibles de una visión de una biocivilización. La idea, finalmente, el punto 4, de cambiar perspectivas, o sea, tenemos ahí dos indígenas, una cree que Tupã es el no, podría ser el Dios, y la otra Pachamama. ¿Y cómo poder entonces las dos cada vez más en esta comunicación de un sur global? ¿Cómo traer los sures, ¿no?, en intercambio de saberes? Entonces, hablaba también Clemencia de esta cultura junto con Jair. Finalmente, el último punto tiene que ver con potenciar la política sobre nosotros. Si somos sujetos políticos, no deberíamos tener miedo, ¿no?, de discutir el origen de las cosas, siendo solo y no siendo solo de una manera transaccional de trabajo con los procedimientos. Yo pienso que deberíamos apoyar este cambio social y dejar que futuras generaciones de mujeres, tales como Rigoberta Menchú en Guatemala, que ha sido el Premio Nobel de la Paz en 92, y María de Jesús Patricio Martínez, o Marichuy, indígena, también mexicana, de la Revolución Zapatista, para garantizar derechos de pueblos indígenas hace algunos años. O sea, ¿cuál sería el papel de organizaciones como la nuestra en empoderar estas voces? Que estas sí son las voces del poder popular. Y quizás serían ellas también las próximas generaciones de mujeres basadas en estas que vamos a referenciar. Para encerrar, y yo pienso que es la última diapositiva, yo pienso que yo comprendo el tamaño de nuestros retos. Yo no tengo la ilusión de que será un proceso fácil de negociación. Se fue también el segundo batería. Estamos controlando. Sí. Estamos ranqueando. ¿Se escucha desde ahí de la cabina? Yo voy a hablar súper alto. Entonces, yo pienso que negociación es un punto focal fundamental, pero luchar por una comunicación para un cambio social con la cara de la gente de América Latina, hecha por la gente de América Latina y el Caribe, es posible, y yo, en cuanto esté aquí en UNICEF, yo voy a hacerlo. Muchísimas gracias. La solidaridad. Hola. Bueno, era contigo. No, pero fíjate, Casia, que escuchándote sobre el tema del pesimismo o el posible optimismo, yo pensaba que a veces cuando se mira desde, y como lo diferenciaba bien Omar, toda esta trayectoria de comunicación para el desarrollo, de todo este tema global que mira hacia los sures, generalmente hay como una mirada pesimista, porque se ven como carencias, como lo señalaba Clemencia, se ven ausencias, se ve... Entonces intentan buscar optimismo en cada RCT, en cada medición, como intentando buscar un optimismo para saber que el cambio es posible. Pero cuando uno lo mira, por ejemplo, desde la perspectiva como lo ha planteado Eliana, Clemencia, Omar, que es como mirar desde el territorio lo que existe y lo posible, o sea, cómo documentar la experiencia de lo que está sucediendo, que uno encuentra una diversidad y una riqueza maravillosa. Mira, por ejemplo, la síntesis que hace Omar, que me parece como una fórmula, pero es interesante para poder sintetizar de las diferentes miradas una fórmula de vida. Dice, pongámosle una parte de vida digna, pongámosle una parte de goce y una parte de cuidado. O sea, es la que tú
proponen, pero me parece muy interesante como una síntesis. Entonces uno cuando mira desde allí, uno puede construir una mirada optimista, porque ve que lo que hay es mucho. Lo que hay es mucho en el territorio, lo que hay es simplemente que la otra mirada no se ha detenido en eso, sino que se ha detenido en la carencia. Entonces yo creo que creo que es muy importante porque ya ahí hay empoderamiento, allí ya hay cuidado, allí hay vida, ahí hay una cantidad de cosas que, como dice Clemencia, y como pone a nuestro viajero Omar, es identificarla y potenciarla, porque si yo veo la carencia es llegar a mirar la carencia e intentar llenar un vacío. Entonces yo creo que hay como para mirar optimismos también, y creo que un poco, digamos, lo que me ha llamado la atención de esta y que quisiera resaltar. Entonces vamos a ampliar la conversación. Nos habíamos comprometido con Lilén, que quedó última en la palabra, no sé si la quiera retomar, o si no, quien más quisiera comenzar en el diálogo. Gracias. Gracias a todos por todos sus insumos, sus reflexiones, que son muy buenas para empezar un debate sobre esto. Bueno, yo estoy un poco así como tocada porque pues nada, hablan de esto de no quedarnos en el tema de las carencias, de ver cómo podemos movernos de ser prescriptores hacia catalizadores, identificar esas experiencias lindas y bonitas que existen, los saberes, los movimientos sociales. Pero ¿qué hacer? La pregunta mía es, ¿qué hacer en contextos en donde esto está tan poco desarrollado, digamos? En contextos, yo soy Lilén, vengo de República Dominicana, UNICEF República Dominicana. Y bueno, República Dominicana es una sociedad súper conservadora, súper marcada por temas de tradición, que está súper marcada por temas religiosos. Entonces, donde mover o promover cualquier... se fue. El otro está ahí. El otro. El rojo. Hola. La batería, sí. Ahora sí. Bueno, donde es muy difícil promover cambio social, porque digamos que los imaginarios sociales, que todos aquí han hecho referencia, están muy marcados, digamos, por el tema de pensamiento conservador, antiderechos y todo eso. Entonces, en teoría suena súper bien y yo estoy totalmente alineada, ¿verdad? Pero es muy difícil cuando tú vas a una comunidad, por ejemplo. Nosotros llevamos un programa de prevención de matrimonio infantil. Siempre hablo de eso porque es como en lo que tenemos más experiencia. Y en la investigación formativa, que tuvimos muchos diálogos comunitarios con mujeres, con niñas, con hombres, si había algo que era totalmente democrático, era el tema de que las mujeres finalmente tenían que ser madres y llegar a ser madres. Entonces, cuando tú decías, bueno, vamos a ver, me encantó eso que tú hablabas de la ciudadanía y de esa teoría de que es esa capacidad de soñar, pero cuando tú te encuentras en un grupo de mujeres donde ni siquiera es posible que ellas sueñen con algo diferente, porque es algo abstracto totalmente para ellas. Entonces, ¿cómo tú dejas de ser prescriptor o prescriptora y decir, otro futuro es posible? O sea, realmente no tienen que llegar a ser madres para realizarse como mujeres, si ni siquiera se lo pueden plantear, ¿sí? Entonces, y tú intentas y haces intercambio de saberes, todo lo que tú quieras, pero finalmente sigue saliendo y repitiéndose lo mismo, porque en el imaginario social eso es. Y trabajas con líderes, trabajas con hombres, con grupos de hombres, con jóvenes, y finalmente esa es la respuesta. Sí, ok, lo podemos atrasar, que no sea antes de los 18, pero ya a los 18, sí, ya tienen que casarse y tener hijos. Entonces,
cómo dejar esta mirada así como sin querer ser pesimista, o sea, estamos con todas las ganas de tener optimismo y eso y de rescatar todo el tema de los saberes, lo que la gente piensa y sobre todo lo que la gente cree profundamente. Pero ¿cómo hacer para que respetar esos saberes tradicionales cuando son nocivos para las personas? Gracias. Gracias, Irene. Gracias, Irene. Estaba pensando un poco respecto a lo que decía Clemencia de ir desde la retaguardia a tratar de encontrar innovar tal vez algunas respuestas conjuntamente con la comunidad. Ahí se me ocurren varios ejemplos, ¿no?, de lo que estamos haciendo en nuestros países. Uno de ellos, por ejemplo, es recientemente hicimos una consulta a través de YouReport con niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Eso, por supuesto, nos llevó a innovar muchísimo en cuanto a cómo hacer las preguntas, ¿no?, para las comunidades, para los grupos con discapacidad visual, tuvimos que hacer audios, tuvimos que hacer videos para las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, o también tener alguna diferenciación en las preguntas para las personas con discapacidad cognitiva, ¿no? Entonces, con el apoyo muy fuerte de instituciones, organizaciones y padres y madres, sobre todo de estos niños y adolescentes, hicimos una hermosa presentación ahí en un lugar con muchos jóvenes y niños con discapacidad. Los padres expresaban su apoyo y su alegría porque por primera vez se les estaba consultando a ellos respecto al ejercicio de sus derechos. Pero el gobierno nos cerró la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se decía que en las escuelas no había infraestructura, que los servicios de salud eran los peores lugares para ellos, solamente un 21% sentía que es un espacio seguro por ellos, ¿no? Entonces, claro, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación dijeron, no, esto no se publica, no queremos, barrera. Segundo, tenemos el trabajo que estamos haciendo directamente con la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia, que es la Bartolina Sisa, ¿no?, y que también nos genera una serie de barreras y desafíos. Primero, a nivel nacional, por ejemplo, y ya es una estructura gubernamental, ¿no? Entonces responde también a lineamientos políticos. Eso significa, ¿no?, que ahí se cierran muchas puertas porque somos de la cooperación internacional o somos una agencia de Naciones Unidas, etcétera, que tiene ciertos reparos de parte de esas organizaciones a nivel nacional. Pero en lo local pasa todo lo contrario, ¿no?, porque ahí se trabaja directamente desde las necesidades, demandas y propuestas de la comunidad a través de sus organizaciones locales, de los movimientos sociales, ¿no? Entonces ahí sí se abren las puertas y podemos trabajar. Tenemos una experiencia muy exitosa y linda en temas de prevención de la violencia y del embarazo adolescente, justamente con estas organizaciones sociales. Entonces, el hecho de que haya una politización, de que esta organización ya sea parte de la gestión gubernamental, ¿no?, hace también de que haya algunas barreras que tenemos que enfrentar. Y uno tercero y último es trabajar con la empresa privada. Muchos de nuestros colegas fueron al evento allá. En el tema de paternidad responsable, por ejemplo, estamos trabajando con las empresas para que desde las empresas se pueda generar algunos espacios para que los padres se involucren, se sensibilicen y puedan finalmente tener un cambio de comportamiento respecto a la crianza de sus hijos, ¿no? Teníamos el dato de que solamente el 5%, 5 de cada 100 papás hombres, alguna vez habían acompañado a sus niños al Ministerio de Salud. Alguna vez, ¿no? Y eso significaba varias cosas que cruzan todo el modelo socioecológico, ¿no? Desde que yo me siento cómodo, que mi familia me dice no te metas, pues eres hombre, que mis amigos me dicen no, ¿no? Y hasta la empresa que te decía, ¿y por qué no va tu mujer a llevarlo al hijo? ¿No? Y hasta el nivel general, digamos, de las políticas, porque hay 3 días de paternidad, de ¿no? Solamente. Entonces, el primer día acompañará a la esposa a que lleve a salir del hospital, el segundo día posiblemente haga los papeles, certificado de nacimiento, y el tercero tal vez esté con el niño,
o tal vez de festejándoles papá, ¿no? Entonces todo eso, por supuesto, cruza los diferentes niveles y eso nos impulsa a también innovar y tener estas nuevas maneras, digamos, de detectar esto. Uno Estamos, sí, vamos a está la bien. música, ya detectamos 3 para ti, vamos de este lado. Tú. Gracias, buenos días, Lorenzo Vargas de la UAC. Un par de preguntas muy concretas. La primera es, veo cada vez más como un enfoque muy enfocado en la tecnología en la reunión, en la cumbre, en el congreso, y que cada vez más se ve como que la tecnología es la solución. Y como que siento que estamos volviendo como a lo que ya, digamos, se superó, visto en muchas partes, como que si solamente tienen esta aplicación, vamos a cambiar el comportamiento. Entonces, un poco lo que tú decías es casi adaptación, que hemos vuelto a un positivismo. Es un poco extraño, entonces sería interesante escuchar ese giro hacia lo tecnológico como solución. Y lo segundo es, como que no veo un discurso de derechos en ninguna parte en el Congreso, o sea, como que la comunicación se entiende siempre como una herramienta, pero no he visto en ninguna parte el tema de derechos. Entonces me gustaría saber sobre todo, pues desde el centro, ustedes que están trabajando desde el sur, Rafael y Casi, esos temas que obviamente de pronto contrastan con las visiones del norte, ¿cómo los manejan ustedes institucionalmente? Gracias. Gracias, voy a hablar en portuñol, que es la lengua común. No sé si es como un comentario, una pregunta, pero quisiera reflexionar un poco sobre la importancia de SBC en el contexto de la estabilidad política que nuestra región vive. En el caso de Brasil, ustedes saben que los últimos 4 años fueron complicados. ¿Sí? Desde el punto de vista, como solemos decir en Brasil, la crema dental salió del tubo. Entonces ahora tenemos la extrema derecha en Brasil muy fuerte, muy movilizada y también ocupando las comunidades, los terrenos. Y lo que pasó fue que la comunidad imaginada de los brasileños, yo sé que algunos de ustedes pueden están familiarizados con el concepto de hombre cordial, que los brasileños son cordiales. Eso fue la muerte definitiva. Los últimos 4 años fue la muerte definitiva del hombre cordial brasileño. Eso entonces también el tejido social está roto. Las personas sienten las comunidades. Entonces los más pobres, los pretos, los indígenas, si eso hubo una pérdida muy fuerte también de sentido social de la comunidad imaginada brasileña. Reflexionando un poco de la práctica del SBC en Brasil, nosotros tuvimos la respuesta a la COVID. Lo que queríamos era movilizar jóvenes, agentes de cambio, la comunidad para cosas muy prácticas. Tapabocas, vacuna, lavado de manos. Como UNICEF piensa, los donantes quieren eso, nosotros queremos, van a ser muy prácticos. Pero al final, sí, empezamos un proceso de movilización de jóvenes indígenas, de las comunidades, pero lo que pasó fue, no sé, la verdad no sé si salió muy bien la parte de lavado de manos, tapabocas, vacunas, pero lo que pasó fue que lo que sentimos fue que las personas con las cuales trabajamos en SBC pudieron otra vez imaginar la comunidad. Entonces, el SBC tuvo un papel súper importante por lo menos en las comunidades que trabajamos, sobre todo indígenas, en los recintos, los jóvenes, las personas con las cuales trabajamos pudieron otra vez imaginar una comunidad y el tejido social otra vez sí, empezamos a sentir que sí que había más cohesión social. Eso también fue un efecto colateral, pero salió mejor que estábamos esperando. Entonces, en la práctica de SBC va mucho más allá en ese contexto de nuestra región, de la instabilidad política. Muchas gracias. Hola, good morning. I'm sorry I don't speak Spanish, and I realize many of you don't have translation, but I will just say my piece anyway. My name is Thomas. I'm from Denmark, the Latin America of Scandinavia. So please allow me to
I'm very impressed and honored to be here today. There's so many people with so many good thoughts. I want to just tell a little bit about myself so you understand where I'm coming from, because what I would like to contribute with today is some of the solutions, I think, to what we're talking about. When I was a boy, I remember my father telling me, if you want to be interesting, be interested. And it was probably only when I studied Paulo Freire and became a little bit more spicy that I realized that I as a person really was craving to be included. And I think that's the key to what we're talking about today. Humans, we're all humans. We're here to connect. We have a purpose, it's meaning. And when we're talking about what Paulo Freire contributed with, and a lot of other people in the tradition, I think it's more than a workshop. I think it is exactly the inclusion and the education and the learning, and more the practice, the verbalization of our contributions to society, which is why it's so important that what we do is building on participation. And I see there's a massive gap in what we talk about and what we do in international development. I think you all see it. So I understand today is very much from a UNICEF perspective. I was a UNICEF staff member myself once. I'm today a service provider of SBC services to UNICEF. One of the things that I hardly ever see is a real engagement with partners and civil society when we do the situation analysis that informs our programming. It's not a systematic look at what are the behavioral drivers, what are the social determinants, and how do we analyze and really put different bits and pieces into the relevant programming. It's something like we used to talk about monitoring and evaluation. We do it as part of, but it's not the core. I think we can do a lot better. And I think we can do a lot better in our partnerships. Now I'm already talking like I'm a UNICEF staff member. I think we all are at heart. We can do a lot better in tapping into what is already there, but that requires that the people who decide the country program development actually insist that we do it right. And very often, I think, it isn't done right. And if it's done right, it's also not connected to the programming. There's no accountability from a lot of managers towards what's actually in the situation analysis. So I think even there, we can also do a lot better, which requires all of us to come back again and understand what is the purpose. And the purpose of this is, I think, we are all facilitators. That's really our role. We're facilitators of change, whether it's positive or spicy, whatever it is, that's our role. And I think that emphasizing our contribution to getting the foundation right, tapping into the people we're working with, and really creating those connections is important. The last thing I want to say is that when we see a lot of terms of references for work in social and behavior change, there's no reference to any partners on the ground. And we very rarely get to work with partners on the ground. We work with UNICEF for UNICEF to deliver for partners that we rarely see. My question is, how come? Okay, so I've taken a lot of time. Thank you for... Half check. Yeah, it's all good. Yeah. Where do I put the mic? Microphone. Okay. Thank you. Hola, buen día. Soy Luciana Lima, de UNICEF Argentina. Muchas gracias a todos por sus presentaciones, a todas. La verdad que fue muy movilizante escucharles y me trae muchas reflexiones sobre mi trabajo, mi tarea cotidiana. Un poco en línea con lo que planteaba Lilian y lo que compartían ustedes. Me quedo con una sensación como, y disculpen, tal vez tengo poca experiencia en el campo, hace
solo un año me incorporé en el equipo, pero con una sensación como de inocencia sobre lo que ustedes plantean, sobre todo clemencia cuando hablas de llegar a las comunidades y de ver lo que hay en las comunidades. Creo que en nuestra aproximación a las comunidades, en nuestro trabajo, ya vamos con algún diagnóstico de situación. Ya creemos saber que de alguna manera allí hay un problema que tenemos que acercar una solución. Buscamos la manera de construir esa solución de manera colectiva con las comunidades, pero ya estamos preconcibiendo que hay algo que nosotros tenemos que acercarles. Entonces no creo que sea realmente honesto el creer que nosotros vamos para ponernos a la par y construir a la par con sus saberes y los nuestros. Y eso a mí me genera muchísima contradicción. Y me voy hoy muy movilizada con esto. Quería compartir simplemente esta reflexión. Gracias. Hola, soy Carmen de Costa de Marfil. Hablo un poco español. Quiero hacer mi pregunta en inglés. So, my Spanish is not well to ask. So I am very impressed and very excited to participate to this conversation, and I learned a lot. So I think that as a national of the African and Global South country, since the beginning of this SDCC, one word is coming across in maybe all the sessions, like participation. And my question for the panelists is like, what participation means from the point of view of Latin America, and then what in Global South like meaning. Thank you. Hola, soy Adelaida Trujillo. Ayer estuve participando en la mesa. Muchas gracias, Yair, gracias por esta oportunidad. Dos comentarios. Primero, gracias, me parece fantástica tu exposición. No sé si, bueno, Yair y los demás que no están viendo las imágenes de un potente que creo que las podemos adoptar para varias de estas discusiones. Y creo que sintetizaste lo que todos dijeron. Es decir, estaba todo lo que Clemencia, Rafa y Omar estaban planteando. Y mi pregunta o comentario va que en tu síntesis de esta combinación de dónde construir, creo que el tema de medios y desinformación, aunque lo dijiste, es uno de los temas que por lo menos a nosotros desde nuestro trabajo en medios masivos, y creo que Latinoamérica, países como Colombia, Chile no tiene tanto sistema público. Con Omar hemos trabajado mucho en el tema de posicionar política pública para favorecer derechos de infancia. Entonces, hay países que tienen sistemas de medios que todavía son muy fuertes. Sabemos que los chicos y chicas, profes, están mucho más en otras pantallas, pero la pandemia nos enseñó que lo público, la tele al aire tiene mucha potencia, y la radio. Entonces, simplemente creo que hay un tema de trabajo con medios y desinformación. Son dos cosas, ¿no? Medios, aprovechar las plataformas, acceso, porque también de nuevo la pandemia nos enseñó que la gente todavía no le llega la señal. Entonces ahí hay un tema de equidad digital que es importante. Y lo otro, pensamiento crítico. En el proyecto que presentamos ayer de Romper, el comentario que hicimos, lo que yo hice viene desde esa noción y todo el tema de memoria, historia, identidad. Está ahí en tu resumen, faltando tal vez lo pusiste como ciudadanía, con lo de ciudadanía y Clemencia también. Así que creo que hoy también hay muchas preguntas y bienvenida a Dexim, estás en la plenaria. Levanto la mano, vamos a ver a Dexim de Guatemala, que tiene una organización indígena de medios fantástica. Los invito a que estén en la plenaria a las 11, porque con Sudán del Sur nos van a mostrar cómo manejan este tema de movimientos sociales. Entonces, simplemente esa síntesis y también para que mañana nos acompañen en la plenaria regional que organizamos, y ahí va a estar devolviendo al Summit lo que América Latina consultó y opinó, pero sería muy bueno que ustedes estuvieran ahí presentes haciendo preguntas.
Vamos a dar una última intervención a Judy porque la idea es darle una ronda de 1 minuto a cada una de las para reaccionar a algunos de los puntos. El diálogo sigue y bueno. Buenos días. No, ha sido un placer estar en este encuentro ayer y hoy. Disculpe, si yo vivo ahora soy en Roma, entonces mi español es influenciado del italiano. Yo soy gringa, yo he vivido, es la posicionalidad, ¿no? Soy gringa, pero yo he vivido la mayoría de mi vida fuera de los Estados, principalmente trabajando en África, pero también he tenido la oportunidad realmente de trabajar también en Latinoamérica y también en Asia. Soy antropóloga y también he hecho los estudios en educación de adultos. Todo esto para decir mi preocupación desde hace muchos años hasta ahora. Yo pienso en el campo de SBC es un elemento predominante, la brecha entre la cultura y los programas de desarrollo en general, más específicamente programas de educación, de comunicación, respecto a los valores que están transmitidos a través de estos programas. Y si hablamos de las diferencias importantes entre los países del norte y el mundo minoritario, ¿no? Y los países del sur, entre los valores más individualistas y más colectivistas, ¿no? Pienso que lo que veamos al UNICEF, al USAID, a todas las instituciones, es la predominancia de la transmisión de estos valores individualistas. Dos ejemplos de eso. Nosotros en Senegal, con mi escuadra, trabajamos las cuestiones de los jóvenes, más específicamente las mujeres jóvenes. Cuando tú ves todos los programas de empoderamiento de los jóvenes y las niñas en particular, todo está enfocado en la autonomía, la independencia, ¿no? No se habla por nada de la importancia de la interdependencia, la responsabilidad, los deberes respecto hacia los otros, ¿no? Otro ejemplo es el hecho de que todas las sociedades en todo el sur global, los ancianos, los elders, son muy importantes. Pero los programas, cuando tú ves a través, no solamente de Latinoamérica, pero a través del mundo, los ancianos no están involucrados, ¿no? Yo pienso que esto es una visión muy occidental, muy individualista. Solo para terminar, mi ONG se llama Grandmother Project, cambio a través de la cultura. Entonces, sería muy interesada en conversar con Eliana y otros, un approach intergeneracional. A nivel de UNICEF, y bueno, nosotros hemos recibido algunos fondos de UNICEF, todas las discusiones con UNICEF en Senegal, a nivel de New York, ¿no? La toma en cuenta de la cultura es muy limitado, ¿no? Los programas de los jóvenes que son enfocados de manera totalmente americana, en autonomía, solo no son intergeneracionales, etc. Gracias. Un minutico de respuesta a los puntos que consideren más importantes y luego vemos cómo continuamos el diálogo. Bueno, muy rápido, Lorenzo, sí, yo me siento como un hámster
en la rueda dando las mismas discusiones que dábamos con lo de la tecnología hace, no sé, 40 años. Pero este espacio, acá en esta cumbre, en este momento, se ha abierto por gente como Rafael, Adelaida, que han empujado, entonces ahora les toca a ustedes, las nuevas generaciones, seguir ampliando este espacio dentro de la cumbre, que es pequeño, pero es mucho más grande de lo que había el año, bueno, en la última cumbre. Y a la compañera sobre no encuentra dónde está la contracultura. Me parece que en toda comunidad, que puede ser el problema del modelo de diagnóstico. Entonces, en esas comunidades que tú me describes donde no encuentras fisuras, no encuentras ninguna mujer que diga yo no quiero ser madre, por ejemplo las lesbianas, ¿qué? ¿No? O sea, las mujeres y niñas lesbianas de esa comunidad también están convencidas de eso, y lo que pasa es que los modelos de diagnóstico funcionan con un muestreo que busca homogeneizar. Y tal vez lo que tienes que buscar son, no sé cómo se dice outlier en español, pero no lo homogéneo de la comunidad, sino los outliers de la comunidad, porque en cualquier comunidad hay contracultura. Te lo digo yo que pasé 15 años en Oklahoma, el centro del imperio, donde la homogeneidad es una Biblia en una mano y un rifle en la otra, y ahí me encontré con los chicos y chiques LGTB que estaban impulsando contraculturas, y por ahí nos metimos desde el programa de estudios de género a apoyar a esos chiques LGTB, porque ahí era la contracultura. Bueno, primero gracias por todas las observaciones, la verdad muy interesantes. Qué pena que no podamos tener más tiempo, eso mismo nos ocurrió ayer. Pero voy a responder rápidamente a dos puntos. Una pregunta específica que tú decías, Lorenzo. Bueno, nosotros en América Latina, como seguramente todos conocen, estamos experimentando un escenario bastante complejo con respecto al tema de derechos humanos en general y derechos de la niñez. En el caso paraguayo, por ejemplo, hay un proceso muy fuerte de polemización del discurso de derecho y más el discurso antiderecho, que ha conllevado a decisiones, por ejemplo, muy extremas, por decirlo de una manera, donde términos como género, como diálogo intergeneracional, participación protagónica, prácticamente no se pueden utilizar, ¿no? Entonces eso nos plantea un escenario donde hay que buscar mecanismos para generar espacios donde se pueda revitalizar el discurso de derechos, ¿no? Entonces ahí creo que, llevándolo al plano de esta discusión, para organizaciones como UNICEF, que vamos a seguir planteando ese discurso, pero con ciertos no hay limitaciones, pero ciertos espacios, digamos, donde podemos trabajar y otros no. Lógicamente, el trabajo con sociedad civil, con grupos juveniles, con mujeres, es una posibilidad para generar espacios alternativos de voces, de discursos que puedan de alguna manera reposicionar la importancia de ese discurso de derechos, incluyendo el de los niños. Entonces yo creo que por ahí es un elemento fundamental en el que tenemos que seguir trabajando. Y yo sí creo que la tecnología en ese sentido es parte de esa realidad, y el trabajo con jóvenes y con plataformas digitales es fundamental, sin por supuesto llevarlo a un plano donde podamos pensar en un determinismo tecnológico, pero ciertamente la tecnología como una herramienta importante. Y el otro comentario que voy a hacer muy rápidamente es lo que decía Juliana y Ilén, hasta qué punto es esto posible, ¿no? Generar estos espacios. De nuevo, yo creo que hay experiencias en la región muy interesantes en las que procesos de cambio se han generado desde la comunidad, desde movimientos sociales. Lo que decía Clemencia, hay seguramente
procesos locales que están presentes, pero que a veces no logramos identificarlos porque no hay un trabajo más deliberado, por ejemplo, en la búsqueda de esos socios, como decía Tom, que están haciendo ese trabajo, digamos, distinto. Creo que es una tarea que tenemos, quizás ser más intencionales en ese sentido. Ricardo, que está aquí, mi colega en Paraguay, yo insisto mucho al equipo, tenemos que ir al territorio, ver qué está haciendo la gente, dónde hay esas posibilidades y cómo podemos ser de nuevo un facilitador de esos procesos, sin perder de vista lo que dije al inicio. Con eso termino, que por nuestro rol, por nuestro mandato, nosotros también tenemos una tarea que hacer con los gobiernos, que hace parte, digamos, de todos esos procesos de cooperación y de acuerdos que firmamos. Pero creo que ese balance es el desafío para nosotros como organización. Bueno, muchas gracias, profesor, que estamos ya robándole tiempo al siguiente panel. Entonces, simplemente para cerrar, aquí ha estado Markel y ha estado Karen Greiner también, que han tenido unas experiencias muy interesantes en este campo, preparando unos comentarios, pero seguramente vamos a retomar estas discusiones, las vamos a organizar, las vamos a discutir Karen, las vamos a discutir Markel, y luego circularemos también para continuar la conversación. Por la iniciativa. Vamos. Más que nada agradecer a ustedes, de verdad estamos sí con el tiempo ya contadito, pero ha sido una gran oportunidad. Yo pienso que es solo el inicio, ¿no? Vamos a hablar mucho más de lo que representamos. Por favor, salimos y podemos conversar en el corredor.